desde los confines de la virtualidad y desde el Parque Posadas, una nueva entrega de esta telenovela que hemos dado a llamar GAL. Un par de cositas respecto a la clase anterior, ¿sí? Una cosa que me quedó es lo que se conoce como teorema de Pitágoras. Teorema que todos recordaremos desde nuestra más tierna infancia, que decía que si uno tenía un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triangulito rectángulo, la hipotenusa era A, el teorema de Pitágoras decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Eso es en el caso que sea el triángulo rectángulo, sino que recordarán, también está el teorema del seno y el teorema del coseno. Bien, imaginemos ahora que tenemos como hipótesis dos vectores, U y B. Vamos a suponer que no son nulos y que son perpendiculares. ¿Sí? Cuando digo perpendiculares, lo que digo es que el producto escalar de ellos es cero. ¿Sí? El producto escalar es cero. Entonces lo que vamos a probar es justamente el enunciado del teorema de Pitágoras. Es que tesis, la norma de U más B al cuadrado es igual a la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. Entonces, bueno, veamos eso. Entonces, para hacer esta prueba, yo arranco de esta expresión. Aquí era igual la norma de un vector al cuadrado. Era el producto escalar de un vector consigo mismo, digamos. O sea que esta expresión, la norma de U más B al cuadrado, es el producto escalar de U más B con U más B. Y acá aplico las propiedades del producto escalar que son importantes. Esto es distributiva respecto a la primera componente y distributiva respecto a la segunda componente. Entonces, desarrollando ese producto escalar con las propiedades, te queda U con U. Siempre tenemos vectorcitos, ¿sí? Después te queda U con B. Después te queda B con U. Y te queda B con B. ¿Sí? Todos con todos, digámoslo así. Esto es la norma de U al cuadrado. Por definición. Después UB y BU es lo mismo. O sea, me queda 2 producto escalar de UB. Y acá te queda la norma de B al cuadrado. Bueno, la única forma de que, digamos, observen que la única forma, si uno visualiza, dice, bueno, si esta expresión tiene que ser igual a esta, ¿sí? Bueno, debería pasar que esto vale 0. Yo tengo como hipótesis que eso vale 0. O sea, por hipótesis, el producto escalar de U con B es 0. ¿Sí? Entonces, conclusión, esta expresión, la norma de U más la norma de B al cuadrado, como esta expresión es 0, se queda igual a la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. Pero además, fíjense la observación. Yo parto, ¿no? También de que quiero que se cumpla la igualdad, digamos. Si quiero que la expresión que se cumpla, que la norma de U más B al cuadrado sea igual a esta otra, sea igual a lo que tengo acá en la tesis, y la única forma es que esto desaparezca. Entonces, si quiero en realidad que la norma de U más B al cuadrado sea igual a la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado, si quiero eso, ¿sí? La única forma
es que estamos suponiendo que los vectores no son nulos, ¿sí? Que U no es nulo y que B no es nulo. La única forma es que esto sea cero, es decir que U más B es cero. Eso quiere decir que U es perpendicular a B. Es decir que podemos demostrar el directo y el recíproco de Pitágoras. O sea, la única forma que se cumpla esto es que los vectores sean perpendiculares, ¿sí? Bueno, este es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que se puede aplicar. Y ahora lo que voy a demostrar es una propiedad que se conoce como regla del paralelogramo, ¿sí? Borro esto que está aquí. Regla del paralelogramo. Voy a dibujar acá, regla del Imagínense que tienen un paralelogramo A, esto mide, este es el vector A, este es el vector B, ¿sí? Entonces uno puede hacer aquí, perdón, el vector AB, ¿sí? La suma de los vectores, ¿sí? Y entonces, lo que dice la regla del paralelogramo es que la diagonal A más B, la medida de esta diagonal elevada al cuadrado, más la medida de la otra diagonal, que sería B menos A, también elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuatro lados del paralelogramo. Es decir, es igual a 2 veces el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado. ¿Sí? Bien, esta regla se conoce como regla del paralelogramo y en realidad, si uno tiene un producto escalar, se cumple esta regla. Pero hay un teorema que es más fuerte, que es más difícil de demostrar, que dice que si uno tiene una norma que cumple la regla del paralelogramo, en realidad esa norma se construye a partir de un producto escalar. Y entonces esta es una propiedad muy importante para caracterizar los espacios que tengan producto interno. Bueno, para enunciar la propiedad, muchachos, la voy a enunciar como la tienen ustedes en el práctico, que dice que tienen el módulo de U más el módulo de B al cuadrado más el módulo de B menos el módulo de U al cuadrado. Y pruebas que eso es igual a 2 veces el módulo de U al cuadrado más el módulo de B al cuadrado. Bien, también les propongo que intenten probar esta propiedad usando el teorema de Pitágoras, obvio que es para R2. Bueno, borro aquí y entonces nuevamente tomo la parte izquierda de la igualdad en la que salgo de el módulo de U más B al cuadrado, que es el producto escalar de U más B con U más B. Vimos que esta expresión era igual al módulo de U al cuadrado más 2 veces el producto escalar de U con B más el módulo de B al cuadrado. ¿Sí? Eso lo vimos en el desarrollo del teorema de Pitágoras. Ahora tomo esta otra expresión, módulo de U menos B al cuadrado, y esto sería módulo de U menos B, producto escalar U menos B. Bueno, y ahora vuelvo a aplicar las propiedades del producto escalar, una doble distributiva, U con U con B, y aplico la propiedad de que un número se puede sacar afuera, un número real, le queda menos UB, después menos BU
Y después te queda menos por menos, que te queda más b por b, producto escalar b con b. Entonces te queda más b con b. Ahora, producto escalar de u con u es la norma de u al cuadrado. O sea que esto te queda norma de u al cuadrado. Estas expresiones se pueden agrupar, te queda 2 producto escalar de u con b. Fíjate que es lo mismo, u y b y u, en los reales es lo mismo. Y te queda producto escalar de b con b, te queda la norma de b al cuadrado. O sea que para la demostración, en realidad, calculé esta expresión y esta otra expresión. ¿Sí? Vamos a poner aquí 1 y a esta otra expresión 2. Entonces lo que voy a hacer es sumar 1 más 2. O sea, si yo quiero, esto es 1 y estos 2, voy a sumar 1 más 2. Entonces, borro aquí. Entonces, fíjense que en la parte izquierda, ¿sí? O sea, en esta parte de sumar estas dos expresiones, sumar esta expresión más esta expresión, se te cancelan porque tenés más 2 veces el producto escalar de u con b y menos 2 veces el producto escalar de u con b. Por lo tanto, al sumar, al plantear esta expresión más esta otra, norma de u más b al cuadrado más menos b al cuadrado, al plantear esa suma, digamos, fíjense que se me cancela, como decía, esta expresión con esta otra y me queda 2 veces el módulo de u al cuadrado, o sea, es igual 2 veces el módulo de u al cuadrado más, ya que te va a quedar 2 veces el módulo de b al cuadrado. Bien, y sacamos 2 de factor común, voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí y me queda 2 veces módulo de u al cuadrado más módulo de b al cuadrado. Bien, como decía, la propiedad del paralelogramo es clave cuando uno hace estudios de matemáticas superiores y estudia, por ejemplo, espacios de Hilbert, ¿sí? E intenta ver cuándo una norma proviene de un producto escalar, en el siguiente sentido. Nosotros habíamos dicho que, recordar, que la norma de un vector la habíamos definido como la raíz cuadrada del producto escalar de u con u. ¿Sí? Esa es la norma de un vector. ¿Sí? Bien. Y entonces la norma de un vector cumple las siguientes propiedades. Primero, la norma del vector u es siempre mayor o igual a 0, porque estás haciendo raíz cuadrada de magnitudes positivas, y es 0 si solo si u es el vector nulo. O sea, si tiene todas sus componentes iguales a 0. 2, si vos tenés la norma de un número lambda por el vector, bueno, esto fíjense que de esta expresión es la raíz cuadrada de lambda u por lambda u, ¿no? El vector por sí mismo. Y sacás lambda y lambda por la propiedad del producto escalar, entonces te queda lambda 2 u con u, y el lambda elevado al cuadrado puede salir afuera de la raíz y te queda valor absoluto de lambda por raíz de u con u. Pero esta expresión, muchachos, es la norma del vector u. Es decir, que esto es lambda, valor absoluto de lambda, por la norma del vector u. Entonces, la propiedad 2 de las normas es, propiedad 2, es que la norma de lambda por u es valor absoluto de lambda por la norma del vector u. ¿Sí?
esa es la, digamos, la expresión, la propiedad 2, ¿sí? Acá podría haber puesto aquí, que es el valor absoluto de lambda por la norma de U. Bien, y la propiedad 3 es lo que se conoce como desigualdad triangular, que la probamos en el video anterior, que es que la norma de U más B es menor o igual que la norma de U más la norma de B. Entonces ahora alguien podría tener una función cualquiera que sea, o sea, observación, podría tener una función que vaya de los vectores a los números reales o a los números complejos, que cumpliera esta propiedad, la propiedad 2 y la propiedad 3. Y podría preguntarse si hay un producto escalar del cual provenga la norma. Y bueno, la forma de probar eso es si solo si se cumple la regla del paralelogramo. Bien. ¿Qué más me quedaría por anunciar? Muchachos, una cosa importante es que cuando uno tiene un espacio con producto interno y por lo tanto define una norma, puede definir en ese espacio lo que se conoce como distancia, ¿sí? Función distancia. Entonces, imaginemos que tengo dos elementos del conjunto que estoy trabajando, vectores de R3, ¿sí? Por ejemplo, tengo U y B, vectorcitos, y yo quiero definir la distancia entre esos dos vectores. Lo voy a definir así. La distancia entre el vector U y el vector B lo voy a definir como la norma de U menos B. Entonces, nosotros queremos ciertas propiedades para la función distancia. Si ustedes estudiaron geometría métrica y vieron el axioma métrico, tienen que haber visto que la distancia entre U y B, entre dos puntos, siempre es mayor o igual a 0, y es 0 si solo si U es igual a B. Bueno, como sabemos, la norma es siempre mayor o igual a 0, y la única forma de que sea 0 es que este vector sea el vector nulo. O sea, si U menos B es el vector nulo es porque U es igual a B. 2. ¿Qué otra propiedad queremos que cumpla la distancia? Bueno, la distancia queremos que la distancia entre U y B, ¿sí?, siempre sea menor que la distancia entre U y un W más la distancia entre W y B. O sea, si tengo un punto intermedio, si yo tengo aquí, quiero que esta distancia siempre sea menor que esta más esta otra. Y bueno, entonces esa propiedad del axioma métrico, que tomo distancia entre U y B como norma de U menos B, ¿sí? Entonces sumo y resto aquí dentro W, es decir, planteo más W menos W. Esto lo puedo hacer porque W menos W es el vector nulo. Y entonces ahora aplico la desigualdad triangular que tengo para las normas, y esto es menor o igual que la norma de U, asocio U con W y W con B. Y esto es la distancia entre U y W. O sea que esto es igual a la distancia entre U y W más la distancia entre W y B. Es decir, el enunciado que está aquí. En definitiva, tenemos que una función que es mayor o igual a 0, ¿sí?, que es 0 si solo si U es igual a B, y tenemos además que cumple la desigualdad triangular. ¿Sí? Además, obviamente, la función distancia
es una función que va de un conjunto que tengo que le llamamos B tomo un par ordenado no pienso que sea ordenado, un par de vectorcitos y te asocian un número real positivo unión el 0. ¿Sí? Bueno, así que tenemos definida la distancia, la función distancia, siempre que tengamos un producto interno. Y ahora una observación, muchachos, que es la siguiente. Esas propiedades que yo demostré para producto escalar se cumplen para la siguiente definición. Si vos tenés dos funciones continuas, f y g, yo puedo definir el producto escalar de esta forma. La integral entre a y b de f por g. Siempre y cuando f y g sean funciones continuas en el intervalo AB. Entonces, esta definición cumple con las propiedades de producto escalar. Todas las propiedades de producto escalar las cumple. Por lo tanto, si yo tengo el espacio de funciones continuas, me puedo también definir una función distancia en el espacio de las funciones continuas. Porque me puedo definir una norma. Es decir, la norma de una función, f, es la raíz cuadrada del producto escalar de f con f. Pero no son vectores en el sentido de lo que ustedes conocen. Bueno, f con f es la integral entre a y b de f con f de x. Y esto te queda la integral entre a y b, perdón, acá va raíz cuadrada. Vamos a borrar aquí, vamos a poner el cuadrado acá y vamos a sacar la raíz. Así me queda más cómodo. Y entonces te queda la integral de entre a y b de f cuadrado de x. Entonces, borro aquí. Y entonces puedo definir una norma en el espacio de funciones continuas que es el siguiente. La norma de una función es la raíz cuadrada de la integral, acá es b, y digamos, eso es una norma para las funciones y no es exactamente, digamos, no son vectores en el sentido usual de la palabra, de que tiene 3 componentes o 4. Y entonces yo podría definir ahora la distancia entre dos funciones continuas, ¿sí? La distancia entre f y g como la norma de f menos g. Entonces, la norma de f menos g, bueno, fíjense que la norma de la función está aquí. Entonces, en lugar de f, le voy a poner f menos g. O sea que quedaría la raíz cuadrada de la integral entre a y b de f menos g al cuadrado exponencial de x. Entonces tendría una norma en el espacio vectorial que son las funciones, y poder trabajar y poder buscar mínimos de funciones y poder preguntarme si tengo, por ejemplo, el conjunto siguiente. Tengo el conjunto formado por 1 seno de x, coseno de x, seno de 2x, coseno de 2x, etcétera. Sigo con este conjunto y alguien me da una función, me dice que está trabajando en el intervalo 0, 2pi, y alguien me da una función, por ejemplo, f de x igual x2 menos 1, ¿sí? Y me pide que yo halle cuál es la función que se puede expresar como combinación lineal de estas que mejor se aproxima a x cuadrado menos 1. Entonces yo digo, bueno, si sé calcular distancias, porque sé integrales, podría tratar de encontrar una función de acá que mejor se aproxime, ¿sí? Y ahí es donde aparece el tema series de Fourier. Cuando uno intenta encontrar una función que se aproxime al espacio generado por senos y cosenos, y entonces puede encontrar la expresión de la función f para, digamos,
lo que llaman los coeficientes de Fourier. Por eso es importante saber trabajar con un espacio normado. Y bueno, y está además decir que cuando uno vaya, como ustedes están haciendo, resolviendo circuitos RLC cuando sus entradas son senoidales, entonces si vos aproximás una función cualquiera por suma de senos y cosenos, usando superposición podés analizar el circuito. Por eso es tan importante la serie de Fourier y por eso es tan importante esta parte de álgebra abstracta. ¿Sí? Bueno, muchachos, esperando que este video les sea útil, nos vemos en próximas ediciones de esta telenovela que hemos dado en llamar Álgebra para alumnos y alumnas de ITS.